del verano. Seguimos en Hablemos de Política, Radio Ciudad 89.9. Se va bajando la música y sonaba el gran Andrés Calamaro con Las Oportunidades. Un temazo, como dice mi amiga Anabela. Un temazo. Si lo quiere lo puede decir, a ver. Un temazo. Está lleno de moco esa voz. Déjenme en paz. Bueno, del otro lado de la línea, del otro lado de la línea, nuestro amigo viajero que anduvo por México, analista internacional, Gonzalo Fiorviani. ¿Cómo estás, Gonza? Buenas tardes, buenas noches ya, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mati, Anabela, Eli? Un abrazo grande, un saludo a toda la audiencia. Bueno, y que se mejore mucho sí, acá, la compañera ahí. Pero pobre, le estamos haciendo como una especie de bullying. La escucho complicada, Está complicada. No le sobra nada. Y acá con Eli, no sé, nos estamos riendo. Como no demasiado. No estar mal. Yo comparto ahí con Ani, soy muy pro verano, el invierno, el otoño me pone mal. Sí, la verdad que sí. Bueno, a mí me gusta el otoño y me gusta. Pero está siendo muy... mes. Sí, el primer mes, cuando caen las hojas, que hay solcito, que eso, después ya no, ¿viste? Claro, cuando está cerca del verano está bien, cuando se empieza a acercar el invierno es el problema. No, está muy frío, la verdad que muy frío, pero bueno, qué sé yo, hay que pasarla, sí. Así, no hay otra. En Córdoba está bravo, imagino que en Belville es peor, porque viste más al sur te vas, peor es. Sí, yo estuve en la borda el fin de semana y lo sufrí. Sí, hay uno frío fuerte, bueno, diríamos... si no tenés un calefactor y una buena estufita o algo, se complica la noche. Para salir bufando, sobre todo gorritos, si no, no hay forma. Sí, bueno, el profesorado que se cursa acá a la noche, te cuento que cuando salimos, hace mucho frío y no se ve nadie, eso es... no se ve nadie, pero ni un auto andando. Qué bárbaro el frío, cómo nos mete a todos adentro también. Tal cual, eso te habla de un gran punto a favor del verano. Gonzalo, en México, ¿qué clima había cuando fuiste? Contanos. Yo cuando me fui en Córdoba todavía hacía calor. Claro, ¿hace 2 semanas México, atrás? Sí, 3 semanas, 3 semanas atrás. Y en Córdoba todavía hacía calor. De todas maneras, cuando llegué a México seguía haciendo calor porque estaban allá en primavera. Con un clima muy cambiante, o sea, a la mañana temprano sí estaba fresquito, a la mañana a lo mejor a veces media mañana llovía y al mediodía ya hacía mucho calor. Mucho calor. Che, hiciste todo, veo, ahí vi, te hemos seguido, muchas conferencias, conociste lugares, una muy buena y linda experiencia, ¿no, Gonzalo? Sí, gracias a Dios, sí, muy completito estuvo el viaje, mucho viaje turístico también y... a lo que fui, digamos, muchas charlas, clases, conferencias. Por ahí cansa un poco, ¿no? A veces... Sí, bueno. Cansa cuando eran clases largas, clases de 4 horas, claro. Cansaba un poco, conferencias aparte de las clases, o sea, cansa un poco, pero es lindo, ¿viste? Lo que a uno le gusta... Y bueno, uno tiene el incentivo de decir, bueno, me canso acá estas 4 o 5 horas, pero después me voy a recorrer, conocer lugares nuevos, ¿viste? Uno se incentiva más. Así es, rondando el mundo. Bueno, Gonzalo, ahí leí la nota, ¿no? Otra vez, en este momento de tensión, ¿no? En la OTAN, cada vez más celeste, países que intentan ingresar y unirse a la OTAN en estos momentos. Bueno, hagamos un contexto de la guerra, ¿no? También Rusia, Ucrania. A ver, hagamos un poquito de todo. Sí, bueno, en plena guerra de Ucrania, ¿no? Hay acá una cuestión importante con la OTAN que se está expandiendo cada vez más. Hay 2 países que históricamente fueron neutrales, como el caso de Suecia y de Finlandia, que desde finales de la Segunda Guerra Mundial, de 1945 hasta hoy, fueron neutrales, no estuvieron en ningún bloque, ni en la OTAN, ni en el Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría, siempre manteniéndose al margen de todo conflicto, y ahora han pedido un ingreso a la OTAN, especialmente Finlandia, que está bastante más, ya diríamos, aceitado el tema, más concretado, que han pedido directamente ser parte de la OTAN, pero el problema es que en el bloque de la OTAN, que son 30 países miembros, para que entren necesitas la unanimidad de todos los miembros. Claro, es decir, que todos estén de acuerdo, diríamos. Exactamente. Si hay uno que no está de acuerdo, se vuelve a atrás. No puede entrar, exactamente. Y uno de ellos, que justamente no está de acuerdo, es Turquía, por un lado,
y Hungría por el otro. Por un lado, Hungría porque, bueno, tiene vínculos históricos con el gobierno de Rusia, Víctor Orbán, el presidente de Hungría, que viene de reelegirse por una amplia mayoría, tiene una relación una relación bastante aceitada con Putin, de Rusia, y por otro lado Turquía, que considera que tanto Finlandia como Suecia le han dado asilo a militantes de lo que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es un grupo que pretende tener un estado autónomo dentro de los límites de Turquía, por lo cual el gobierno turco los considera un grupo terrorista, ¿no? Un grupo separatista, por lo cual no puede abiertamente aceptar que tanto Finlandia como Suecia formen parte del bloque, ¿no? Claro, 30 países integran hoy la OTAN, ¿no? Decías hace un rato. Y bueno, para que alguien que nos está escuchando, para que ingrese un nuevo país se tienen que poner todos de acuerdo. Bueno, imagino que no debe ser fácil, ¿no? Que todos los países se pongan de acuerdo para ver si ingresa o no. Tal cual. Y a su vez debe haber mucha relación de poder exigiendo ciertas cuestiones también para ingresar y bueno, todas esas cuestiones que sabemos. Tal cual. El problema es que hoy la mayoría de los países están de acuerdo. El bloque te diría prácticamente el 99%, pero Turquía no. Y ya con que un país no esté de acuerdo, hace que sea muy complicado. De hecho, el canciller alemán y sector del gobierno alemán, del gobierno francés, también de Relaciones Exteriores, se han mostrado muy irritados con el gobierno turco, muy molestos de por qué Turquía está tomando esta posición tan dura de no permitir que ni Finlandia ni Suecia ingresen a la OTAN en un momento tan complejo como es la guerra en Ucrania, ¿no? Por un lado, está claro que Turquía se siente incómoda con que un país que acepta a gente que ellos consideran terroristas ingrese a un bloque que ellos integran, y por otro lado también el gobierno turco de Erdogan tiene vínculos con Putin, por lo cual ahí hace una especie de doble juego permanente, ¿no? Turquía viene de ser sancionado en la OTAN el año pasado por comprar baterías antiaéreas rusas. Entonces hay ahí un vínculo con Rusia que sí, no se puede soslayar, ¿no? Gonza, ya que estamos hablando, ¿no?, también de Rusia, Ucrania, ¿cuál es la actualidad hoy de la guerra? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se ve alguna posible solución lo más pronto posible? ¿Qué es lo que está pasando, Gonzalo? Bien, hoy la guerra continúa, por supuesto los enfrentamientos continúan, con las últimas novedades que Rusia viene avanzando, tomado la ciudad de Mariupol, que viene en combate hace varias semanas, y hay toda una discusión actualmente respecto de todo lo que tiene que ver con los prisioneros de guerra, ¿no? Rusia ha tomado varios prisioneros de guerra ucranianos, especialmente el batallón Azov, que están considerados por Rusia como neonazis o nazis directamente, y no va a haber intercambio de prisioneros. Ya afirmó el Kremlin, digamos, los rusos ya dijeron que no van a intercambio de prisioneros, sino que van a juzgar a los prisioneros ucranianos, exactamente, como parte de lo que Rusia viene diciendo desde el comienzo de la invasión, que es una operación de desnazificación, ¿no? Entonces, está claro que a Rusia le conviene juzgar los prisioneros antes que intercambiarlos directamente, ¿no? Claro. No sé si notaste, acá, o soy yo solamente, que toda la prensa que tuvo, diríamos, al principio de esta guerra, es como que hoy, fíjate que en Argentina te estoy hablando, no hay como esa prensa que se veía todo el día hablando y tomando postura, ¿no?, sobre la guerra. No sé si has notado algo de eso en el periodismo argentino. Sí, totalmente. Ha bajado mucho la cuestión de la centralidad mediática, informativa. Hoy no se habla como se hablaba al comienzo de esto. Eso está claro. Ha bajado muchísimo la centralidad mediática de la guerra. Pero más allá de eso, bueno, los enfrentamientos se siguen sucediendo, las víctimas siguen siendo incluso más de cuando sucedía esto. Lo que pasa que, sobre todo en los últimos años, a partir de la inmediatez que generan las redes sociales y toda esta cuestión, se ha dado también una situación donde lo que parece que no está en los medios no sucede, no existe, y donde el análisis es corto, o sea, pasa algo, estamos un rato, bueno, a otra cosa, ¿no es cierto? Pero la inmediatez, una guerra, claro, la inmediatez, pero una guerra, cuando uno ve los conflictos a lo largo de la historia del siglo XX, por ejemplo,
son muy a largo plazo. La Primera Guerra Mundial duró 4 años, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, y en sí. un principio estuvo circunscripta a 2 países. O sea, no es que estamos fuera de cualquier peligro acá internacional, sino que simplemente, bueno, se ha dejado de informar al respecto, ¿no? Exactamente, sí, es como eso, se ha dejado de informar, ya no importa más, pasemos a otro tema. Exacto, pero la guerra continúa y no solo eso, sino que las ramificaciones internacionales de la guerra también continúan y se van Claro. agrandando. El caso de Finlandia y de Suecia, que quieren ingresar a la OTAN, ya Rusia ha dicho que en el caso de que efectivamente lo hagan, Rusia lo considerará una amenaza y puede haber represalias, ¿no? Entonces uno no sabe hasta dónde puede seguir esta cuestión. Claro. Yo creo que hay que esperar, ¿no? Pero acá es más importante del establishment periodístico operar en contra del censo argentino, ¿no? Exacto. Hasta en eso es increíble. Yo revisé, tremendo. ¿cuándo fue? El otro día me puse a revisar declaraciones del periodismo argentino en general, y estaban operando en contra del censo, así de simple, ¿no? Nunca pensé. Se hace cada 10 años, ¿no? Recordemos, es cada 10 años. Bueno, en este caso se hizo pasaron 2 años más por la pandemia. Diríamos, significan datos que a cualquier gobierno le sirve, a la población, a las ciudades. Pero bueno, el periodismo argentino estuvo operando en contra del censo. Me llamó poderosamente la atención, pero no tanto tampoco, ¿no? No, por supuesto. Uno se pone a pensar y es tremendo. O sea, no hay ningún tema de la agenda política que no caiga dentro de las operaciones permanentes, de la búsqueda de indignación permanente. Yo ayer veía la mañana temprano entrevistas que le hacían la gente de algunos medios de comunicación a funcionarios, y permanentemente se buscaba alguna polémica, alguna falla, alguna cuestión para generar más indignación, ¿no es cierto? Y para subir indignación. Acá, por realmente... ejemplo, en Belleville, son ciudades más chicas, tuve la oportunidad de hablar con algunos censistas y ellos estaban diríamos, muy conformes en el sentido de lo que significó el censo digital. Entonces, les llevaba muy poco tiempo en muchas casas. Entonces, lo que antes lo hacían, no sé, a una persona a lo mejor terminaba a las 6 de la tarde justo, a lo mejor al mediodía había muchos que ya habían terminado por esta cuestión del censo digital, que la verdad fue un éxito en ese sentido. Estuvo muy, muy bien organizado lo que es el censo en lo digital. Y esta vos mirabas los medios y decían que está todo mal, el sistema no anda, que esto que lo otro, y los censistas te decían otra cosa. Totalmente, y lo que uno veía, digamos, también era otra cosa. O sea, es muy loco, pero no es, por supuesto, no es ninguna novedad ver cómo la realidad, lo que efectivamente pasa, va completamente desfasado y completamente diferente a lo que los medios hegemónicos nos muestran, ¿no? Eso es realmente increíble, pero ya cae en cuestiones completamente absurdas, como por ejemplo el caso del censo, que es una cuestión que no está politizada, sino que es una ley. O sea, no tiene ningún sentido, pero bueno, ellos buscan politizar absolutamente todo, ¿no? Lamentablemente. Gonza, te pregunto, vi un mensaje que escribiste sobre esta, nueva relación entre comillas de Estados Unidos y Venezuela. A ver, sí. Como que ahora Venezuela es como un poquito más bueno, ¿no? Sí, tal cual. Estados Unidos, bueno, sí, lo que viene haciendo en los últimos días, ha levantado sanciones, ha flexibilizado, mejor dicho, porque las sanciones continúan, pero ha flexibilizado sanciones en Cuba y en Venezuela. En Cuba también. En ambos países. En Cuba también, por ejemplo, ha restablecido la frecuencia de vuelos, ha sacado el límite para el envío de remesas, es decir, está de alguna manera con una política bastante más amigable. Por supuesto, se trata de una cuestión más pragmática, ¿no? Sobre todo con Venezuela, donde es importante la producción de petróleo y de gas en un contexto donde se está escaseando y va a empezar a escasear aún más, pensando en el futuro invierno, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa, respecto del envío de gas de Rusia y de Ucrania. De bien región, práctica, ¿no? La política internacional ahí, ¿no? Completamente. Estados Unidos siempre tiene una política exterior bastante práctica, diría, poco idealista, sino más bien bastante más pragmática, y esto es un caso claro al respecto. Y hablando de política exterior de Estados Unidos, me gustaría
comentar, yo subí un video hoy de anoche, Bush, el expresidente vos Bush. sabés que acá lo tenía como, te iba a preguntar por ese tuit también. Ahí va. Increíble, ahí va. ¿no? Absolutamente increíble, porque el tipo empieza a hablar de la invasión de Irak, de Ucrania, dice algo así como Irak, bueno, sí, Irak, y todos se ríen, ¿no es cierto? Una impunidad Sí, no, increíble. Da mucha absoluta. bronca. Realmente, porque uno se acuerda de lo que fue la invasión de Irak, la cantidad de cientos de miles de muertos, los muertos civiles. ¿Cómo fue la excusa de las bombas, cómo que le llaman? Las armas químicas. Armas químicas, que nunca las encontraron. No, y que el mismo Bush reconoció tiempo después que no existían, y que bueno, se dijeron porque había que justificar la invasión, y todo el mundo se los festeja. Es realmente increíble, ¿no? La impunidad es absoluta, y ha sido, además, de alguna manera rehabilitado públicamente por el establishment del Partido Demócrata, ¿no? Por los Obama en un momento, sí. Hoy por Biden, paradójicamente enfrentado a Trump, ¿no? Pero apoyado por el resto del establishment político de los Estados Unidos, ¿no? Algo que es realmente indignante. Anoche cuando vi el video no lo podía creer. Sí, sí, da como una cierta especie de bronca e impotencia, Gonzalo. Totalmente, porque bueno, uno puede lanzar invasiones a países y contar cientos de miles de víctimas civiles que no importa, ¿no? Eso es el mensaje que da. ¿Dónde fue la conferencia, Gonzalo? La conferencia fue en los Estados Unidos. Él tiene un instituto. Los presidentes estadounidenses generalmente cuando se retiran forman como una especie de fundaciones. Para salir a dar charlas. Sí, que en este caso charlas. Bush va a decir todos los países que invadió, me imagino, no sé qué. Básicamente, y él se justifica diciendo al final, cuando dice eso, dice, bueno, tengo 75 años, como diciendo, bueno, claro. Fue un lapsus, ¿no? Pero es realmente indignante además cómo se ríe la gente, ¿no? Los asistentes a la charla, que lo toman como una gracia. Así es. Bueno, lamentablemente con esa bronca e impotencia. Gonza, te dejamos libre, gracias por atendernos. Como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Y con qué canción nos vamos a ir, Ana? A ver, ¿qué hay? ¿Podemos buscar algo de otra? Me gustó lo de Calamaro recién, onda de eso. Vamos con Andrés Calamaro, un tremendo hitero argentino, ¿no? Andrés tiene unos hits absolutamente. A ver, elegilo vos, Gonzalo, elegiste una de Calamaro, de Andrés. Y a mí me gustan varias canciones, las baladas de Calamaro me gustan mucho, no todo lo demás. Por ejemplo, una canción que me gusta mucho, del disco Alta Sociedad. Vamos con eso, qué discazo, ¿no? Un discazo absoluto, Honestidad Brutal, Salmón, una trilogía ahí. Impresionante. Tremenda. Cuando se pone a componer a Andrés, no para. Realmente. Bueno, Gonzalo, nos vemos. Un abrazo grande, hasta la semana que viene. Chau. Hasta luego.